Me llamo José María Fernández Palacio, soy catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna. Bueno, es una pregunta complicada porque tengo diferentes, ¿no? Suelo trabajar en ecología insular, biogeografía insular, también trabajo en paleoecología, en restauración ecológica y en dinámica de la laurisilva y del pinar. Bueno, lo primero que habría que decir es que no tenemos certeza de cómo eran las islas antes de la llegada de los humanos. Tenemos evidencias que nos apuntan ciertas cosas, pero todavía estamos muy distantes de tener certeza. En líneas generales no serían muy diferentes a lo que son en la actualidad, es decir, hablaríamos de los mismos tipos de ecosistemas zonales, una distribución más o menos similar. Hay que tener en cuenta que los guanches llegan ya en lo que llamamos el periodo seco del Holoceno. El Holoceno, que es el último interglacial, los últimos 11.500 años, los podemos dividir en una primera parte húmeda y una segunda parte seca. En Canarias hemos podido detectar cambios de la parte húmeda a la parte seca, pero que se ubicarían unos 5.000 años antes del presente. Esos cambios, que son sin duda cambios debidos a un cambio, vamos a llamar, de las condiciones climáticas, se dan antes de que lleguen los humanos. De manera que cuando llegan los humanos se encuentran unas islas similares, con una estructura similar a la que tenemos en la actualidad. Es cierto que posiblemente con una serie de especies que en la actualidad no existen porque pudieron haber sido extinguidas directa o indirectamente por la actividad que ellos desarrollaron. Sí, bueno, en un momento determinado se dan unas circunstancias por las cuales especies que tienen un poder de dispersión a larga distancia dan el salto del continente. Eventualmente cabe pensar que eventualmente de los lugares más cercanos del continente, que sería un poco el entorno del Atlas, el entorno del Sáhara, que ahora le llamamos desierto, pero que en el pasado no lo era, o también en el entorno de la península ibérica, ¿no? Existen una serie de corrientes marinas o vientos dominantes que nos traen las diásporas de aquellos lugares. Esta colonización ocurre dependiendo del tipo de especie a la que consideremos de diferentes formas. Por ejemplo, las especies vegetales se pueden dispersar por lo que llamamos anemocoria, es decir, dispersión por el viento. Sencillamente sus semillas, si son pequeñas, flotan en el aire y las corrientes aéreas las pueden traer. O si son semillas que pueden flotar en el mar, pues es lo que llamamos hidrocoria, pueden llegar a través de las corrientes marinas. Y luego también muchas semillas pueden llegar de una forma indirecta, introducidas por las propias aves que colonizan. Por ejemplo, se me ocurren las aves, ¿no? Por ejemplo, las palomas, ¿no? Bien como semillas adheridas a sus plumas, como semillas integrantes de las motitas de barro que tienen en sus patas, o sencillamente por semillas que han consumido en el continente y cuando llegan a las islas las depositan, ¿no? Eso lo llamaríamos zoocoria. Vamos a ver, sí, las Canarias sin duda son una unidad porque forman parte todas de lo que es el archipiélago canario, que es una unidad geográfica, geológica clara, pero todos sabemos, y más los que somos de aquí, todos sabemos que cada isla tiene sus particularidades. Las islas son diferentes porque tienen diferente topografía, diferente geomorfología, tienen diferente edad. Algunas son casi desiertos como Fuerteventura, otras son supervolcánicas como Lanzarote, otras son islas muy erosionadas como Gran Canaria y La Gomera, otras muy jóvenes como el Hierro o La Palma, y algunas mezcla de todas ellas como Tenerife, ¿no? Cada isla tiene su identidad propia y eso da lugar a que en cada isla la evolución tome caminos, aunque ciertamente similares, propios. Y eso da lugar a que, por ejemplo, en las islas las especies endémicas son... En un 70% de todas las especies endémicas son endémicas de una isla y solo un 30% de las endémicas son especies compartidas por más de una isla. Es decir, que la mayor parte de la diversidad de una isla es propia, es no compartida con el resto de las islas. Lo que para los guanches va a ser un recurso fundamental una vez que llegan a las islas son los recursos ligados a lo que ellos pueden recolectar, ¿no? Fundamentalmente las flores, los frutos, las semillas o, y por qué no, las raíces de algunas especies vegetales. Se me ocurre pensar en el mocán, ¿no? En el mocán del que ellos hacen un licor y una mermelada, también las frutas de las fallas, las yoyas, también el bicacarero, ¿no? Unas especies que ellos pueden recolectar y pueden alimentarse de ellas, ¿no? También, por supuesto, las especies que les pueden proporcionar, por ejemplo, leña o proporcionar algún tipo de madera para poder elaborar sus utensilios, ¿no? Especies que tengan árboles o arbustos con madera dura, ¿no? Se me ocurren el acebuche, el follao, alguna laurasia para otros usos. Es decir, hay unas especies que sin duda tienen para ellos mayor utilidad que otras. El problema es que estas especies han vivido al margen de presión antrópica, es decir, se han evolucionado al margen de la necesidad de ser consumidas por los humanos, y ello da lugar a que una fracción de estas especies acabe desapareciendo. Existía hasta hace relativamente poco tiempo
una leyenda, hasta cierto punto todavía existe, de que hablaba del aborigen como una etnia muy sostenible en su medio, el buen salvaje. Yo soy de la opinión de que esta leyenda o este punto de vista se mantenía fundamentalmente por la falta de trabajos científicos que habían al respecto. En las últimas décadas estos trabajos se han disparado, cada vez tenemos más evidencia que nos apuntan a que los guanches intervinieron sobre Canarias exactamente igual que intervinieron los polinesios en Polinesia o los caribes en las islas del Caribe, etc. Es decir, que son poblaciones, colonos ávidos de recursos, hambrientos, que acaban explotando el medio y que inevitablemente acaban realizando actividades que dan lugar a extinción de especies. ¿Cuáles podrían ser las más afectadas? Fundamentalmente aquellas especialmente afectadas al poder del fuego. Los guanches llegan a Canarias con el conocimiento del uso del fuego que utilizan para transformar los ecosistemas a su favor. Las especies que tenían algún tipo de interés para ellos por el tema de la recolección. Y luego, y esto es muy importante, otras muchas especies que indirectamente van a sufrir por la introducción de las especies que van acompañando a los guanches en sus procesos de colonización, llamémoslo el kit de colonización, ¿no? Que incluyen especies animales como las cabras, las ovejas, los perros, los cerdos, o especies vegetales como pues no sé, las habas, los guisantes, tal vez las higueras, ¿no? Entonces, estas especies animales, cuando se asilvestran, las cabras se encuentran ante especies que no tienen ningún tipo de medio de defensa ante la herbivoría, sencillamente porque la herbivoría no existe en Canarias, la gran herbivoría, hasta que los guanches introducen las ovejas y las cabras, ¿no? Las culturas aborígenes son las primeras en llegar a una isla oceánica como las nuestras. Esas culturas suelen ser las que producen un mayor impacto sobre los ecosistemas, sobre la flora y sobre la fauna. Sencillamente porque eso es una biota, son una serie de especies que han evolucionado al margen de presión, al margen de contacto con predadores o con consumidores. El resultado es que esas especies no están en condiciones de soportar esa presión, como sí pueden, por ejemplo, soportarla las especies continentales que han coevolucionado con presencia humana durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando los primeros que llegan a las islas oceánicas son los colonizadores europeos, ya con una tecnología mucho más desarrollada, es a ellos a quien hay que atribuir la mayor parte de las extinciones. Sin embargo, en islas previamente pobladas por aborígenes, la posterior llegada de los colonizadores obviamente supone un impacto, pero posiblemente no es un impacto tan grande como el que causan los aborígenes en su intento de transformar el medio natural para adaptarlo a sus necesidades. En biología, un ecosistema se considera un sistema biológico formado por poblaciones animales, vegetales y microbianas que interactúan entre sí en un marco ambiental determinado y que se caracterizan porque se pueden organizar en el tiempo y en el espacio y porque consumen un flujo de energía. Es una definición compleja, pero es que es difícil explicarlo sin tener en cuenta todo eso, ¿no? Hay una disciplina dentro de la ecología que llamamos paleoecología, paleo por el palaios en griego antiguo, que trata de reconstruir los ambientes del pasado, los ambientes y las comunidades y las especies que coexistieron en el pasado. Esa paleoecología tiene diferentes aproximaciones y una de ellas, de las más utilizadas, consiste en el análisis del polen fósil que queda depositado en sedimentos lacustres o sedimentos terrestres cuando no existe contacto con el oxígeno. El oxígeno degrada el polen, pero si por alguna razón el polen queda secuestrado del oxígeno, por ejemplo por haberse depositado en una laguna permanente, se va depositando con el paso del tiempo y crea un recurso excepcional para que pueda ser utilizado en el futuro para tratar de reconstruir cómo era la vegetación que existía en un momento determinado antes de la llegada de los humanos. Reconstruir la vegetación que existía en Canarias o en cualquier isla concreta de Canarias antes de la llegada de los humanos nos va a permitir entender exactamente en qué términos se desarrolló el impacto que los humanos causan a esa naturaleza prístina, ver en qué medida se transforman ecosistemas, ver en qué medida se extinguen especies animales o vegetales, ver en qué medida se introducen especies animales o vegetales no propias del lugar que ellos han colonizado. De manera que la paleoecología es una herramienta fundamental para conocer no solamente cómo distorsionan los humanos a su llegada a las diferentes islas, sino que incluso estamos en condiciones de acercarnos a datar en qué momento ocurren esas colonizaciones. Hay diferentes tipos de técnicas. Nosotros fundamentalmente trabajamos con la técnica del radiocarbón, el carbono 14. Es una técnica en la actualidad no muy cara porque es bastante asequible. Podemos estar hablando de 300, 400 euros por datación. Lo hacen en muchos laboratorios tanto españoles como de extranjeros.
Pero obviamente el carbono 14 es una herramienta muy potente, tiene su limitación cuando ya nos vamos más allá de 40 45 mil años, en donde la cantidad de carbono 14 que queda es muy exigua. Pero lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que todas las técnicas de datación radiométrica tienen problemas. Y el carbono 14 también tiene problemas. Unos problemas que si los podemos controlar, sí que estamos en condiciones de sacar adelante, llegar a conclusiones válidas. Hay un símil que suelo utilizar en clase para ilustrar a los alumnos respecto a cuál es realmente la dimensión de la naturaleza canaria y la dimensión del tiempo en que el aborigen llega a los castellanos en el conjunto de esa dimensión. Es tan sencillo como llevar a un año natural que comienza un 1 de enero y termina un 31 de diciembre a las 12 de la noche con las campanadas de fin de año, llevar un año natural la historia del desarrollo de Canarias. Si consideramos que las partes centrales de Fuerteventura emergen el 1 de enero, y tenemos que decir aquí claro que hay muchas Canarias que emergieron, que fueron erosionadas y que en la actualidad están bajo el mar, que ni siquiera estamos contando con esas Canarias que forman ahora montes submarinos al norte de Lanzarote y Fuerteventura, que están ahora hundidas, pero que en el próximo máximo glaciar volverán a emerger porque el nivel del mar va a bajar unos 120 o 130 metros. Recapitulando, si consideramos la emersión de Fuerteventura el 1 de enero, Lanzarote, primero Ajaches y luego Famara habría emergido en el entorno de febrero-marzo, Gran Canaria tal vez en abril, las paleoislas que forman Tenerife, Teno, Anaga, Adeje podrían haber emergido antes del verano, La Palma y el Hierro posiblemente en el entorno de octubre, noviembre, las isletas al norte de Lanzarote apenas una semana antes de acabar el año, los humanos, los aborígenes habrían llegado a Canarias el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche y los conquistadores europeos a las 12 menos cuarto. El boom turístico, el cambio de modelo económico de agricultura a turismo de masas habrían ocurrido en los últimos 60 segundos. Eso yo creo que da una dimensión adecuada del tiempo en que la naturaleza canaria ha estado evolucionando al margen de los humanos y de las especies introducidas por ellos, y cómo ese impacto es un impacto muy reciente y muy brutal que ocurre prácticamente en un abrir y cerrar de ojos en la escala geológica. Bien, los aborígenes introducen dentro de esto que hemos llamado kit de colonización, introducen las cabras, obviamente. Las cabras para ellos tienen una importancia muy importante en su economía y las cabras son un arma de destrucción masiva para ecosistemas que carece de contacto con herbívoros anteriormente. Prácticamente en Canarias no ha habido, más allá de insectos fitófagos, prácticamente no ha habido herbívoros, los lagartos gigantes y posiblemente algunas tortugas gigantes que desaparecieron mucho antes de la llegada de los humanos, probablemente ligadas a eventos volcánicos catastróficos. Lo cierto es que cuando llegan las cabras se encuentran con una vegetación, con una flora que carece de medios de defensa ante la herbivoría. No tienen espinas, no tienen mal sabor, no tienen tomento, no tienen pelitos, de manera que las cabras se dejan que se asilvestren porque necesitan que los ganados se recuperen rápidamente, comienzan acampan por todos los ecosistemas a sus anchas y evidente que produce un gran impacto. Tenemos un problema de cuantificar ese impacto en la medida que la mayor parte de las plantas prácticamente no dejan evidencia fósil, como sí ocurre con los animales. Al no dejar evidencia fósil no estamos en condiciones de decir exactamente cuántas especies se extinguen, pero sí es evidente que somos conocedores de que muchas especies tuvieron que haber desaparecido por ese impacto que dura prácticamente 3.000 años, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en la actualidad grandes herbívoros introducidos recientemente en los parques nacionales del Teide, como es el muflón, o del taburiente, como es el arruit, están consumiendo especies endémicas en peligro de extinción y algunas de ellas, en concreto en La Palma, el Allianthemum sirae, la jarilla de la cumbre palmera, se ha extinguido en estado salvaje por la acción de los arruit. Yo creo que es bastante sensato extrapolar a 3.000 años de cabras para conocer el impacto de las cabras. Ha sido brutal sobre la flora. Las cabras que introducen los aborígenes, bueno, en concreto realmente no lo sé, pero entiendo que son parte de sus ganados que tenían en las zonas del norte de África. En gran medida va a estar ligada a la llegada al origen de los aborígenes, ¿no? Hay varias teorías al respecto, algunas hablan de que vienen de las zonas más próximas del Atlas, del Anteatlas, otras de que tal vez fueron traídos por pueblos clásicos como los fenicios o los cartagineses desde el norte de África, tal vez desde la zona de Tunisia. Bueno, pues dependiendo de dónde hubieran llegado, posiblemente las cabras tendrían la misma procedencia. Los estudios genéticos son un arma de grandísima utilización en la actualidad, los estudios moleculares,
y nos aportan evidencias al respecto de cuáles son los puntos de origen de la mayor parte de las especies que han llegado a Canarias, ¿no? Y esos puntos de origen son en su gran mayoría el norte de África, el Mediterráneo, pero también, curiosamente, existen especies que han llegado de Norteamérica, de Sudamérica o de puntos más lejanos de África, de las zonas de los grandes macizos africanos de la costa oriental de África o incluso más allá de algunas zonas de Asia como la India, Madagascar, etc. Para nosotros las investigaciones que se caractericen por la multidisciplinaridad son siempre un valor añadido porque estamos ante la posibilidad de entender una misma realidad desde diferentes puntos de vista siempre complementarios que ayudan a unos científicos a entender puntos de vista que los que ellos no están formados. Por lo tanto, le doy un gran valor. Nosotros, de hecho, nuestro equipo de paleoecología colabora con un grupo de arqueología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, liderado por el catedrático Pablo Atoche. Estamos trabajando conjuntamente y están saliendo muchas cosas interesantes y al margen de que nos enriquecemos mutuamente con nuestros conocimientos, creemos que sí que es una alternativa muy adecuada para poder desentrañar ese pasado tan complejo que todavía seguimos teniendo en Canarias, pese a que ha sido ya estudiado durante tanto tiempo, ¿no? En el caso particular que yo estoy describiendo fue una iniciativa de nuestros colegas, no fue nuestra, pero a la que nosotros nos abrimos plenamente y estamos encantados de colaborar, ¿no? En los últimos años esta colaboración se ha aumentado, estamos trabajando con otros grupos, estamos trabajando con antracólogos, que son los que estudian el carbón fósil. Estamos trabajando con paleoclimatólogos, reconstruyendo el clima, con paleobiogeógrafos, reconstruyendo las condiciones de las razones que explican las distribuciones de las especies en el pasado y en el presente. Entonces estamos poco a poco ampliando el campo y cada vez son más las evidencias que permiten reconstruir el pasado, también los paleontólogos, ¿no? Y bueno, pues estamos descubriendo un montón de especies, por ejemplo, que en la actualidad no cabe muchas dudas que los aborígenes jugaron un papel importante en su extinción, ¿no? Estoy pensando en algunas aves recién descritas desde los fósiles para Canarias. La llegada de los aborígenes en algún momento del primer milenio antes de Cristo, los aborígenes se encuentran ya cuando llegan a Canarias el clima, básicamente el clima que tenemos en la actualidad. Pero tenemos que tener en cuenta que antes de la llegada de los aborígenes, tal vez algunos milenios antes, sí que había un clima diferente, estábamos en un clima mucho más lluvioso, más húmedo, y si nos remontamos mucho más atrás, tal vez a 18 o 20.000 años, estábamos en mitad, en el cenit, en el auge de la última glaciación. Estaríamos hablando tal vez de 6, 7, 8 grados centígrados de temperatura media anual inferior a la actual. No tenemos muy claro qué pasaba con la precipitación. Algunos autores hablan de que las islas eran más húmedas, otros de que eran más secas, no lo tenemos claro. Pero sí había un cambio que es muy llamativo. Ese cambio era el nivel del mar estaba unos 120 a 130 metros por debajo del nivel del mar actual. Es decir, Lanzarote, Fuerteventura, isletas al norte de Lanzarote y el banquete de Jandía estaban unidos en una gran isla que hoy llamamos Mahan, en honor a un gigante prehispánico de Fuerteventura, que podía medir unos 5.000 kilómetros cuadrados. Tenerife, la isla más grande en la actualidad, mide apenas 2.000 kilómetros cuadrados. Estaríamos hablando de que algunos de estos montes submarinos estarían emergidos, por ejemplo el de Amanai, que es un monte submarino que está situado en la costa Barlovento de Jandía, que podría medir unos 150 kilómetros cuadrados, una isla considerable, de tamaño considerable, y medir unos 100 metros de altura. Y estaríamos hablando de que todas las islas serían ligeramente más altas, ligeramente más grandes y bastante más frías de lo que son en la actualidad. En el máximo glacial, mucho antes de que los aborígenes llegaran a Canarias, pero que ya Europa ya estaba habitada por humanos modernos, teníamos unas condiciones climáticas radicalmente diferentes a las que tenemos en la actualidad. El tiempo era mucho más frío, posiblemente menos lluvioso, las islas eran más altas, más grandes, habrían emergido montes submarinos que ahora no reconoceríamos, posiblemente no reconociéramos en un mapa de Canarias, la Canaria de aquel entonces. Y algo interesante sería que tal vez en la cima de Tenerife pudiera haber nieves perpetuas. El impacto ligado a las primeras oleadas de humanos que pueblan una isla oceánica es un impacto fundamentalmente ligado a la extinción de especies, no tanto a la extinción o a la gran transformación de ecosistemas, fundamentalmente ligado a la extinción de especies. ¿Qué especies? Las especies que ellos necesitan para poder salir adelante. Esas especies van a ser sobrepredadas y van a acabar desapareciendo. Y también muchas especies ligadas a la actividad involuntaria de las especies animales que ellos introducen. Por ejemplo, en el caso de los aborígenes canarios, cabras, ovejas, cerdos y perros, ¿no? Sin embargo, con las oleadas de los colonizadores europeos, en nuestro caso la conquista castellana, el impacto está más ligado
a un tema de extensión territorial. Los bosques, que tampoco tenemos claro hasta qué punto los bosques no habían sufrido un gran impacto por los aborígenes, porque tenemos que tener en cuenta que ellos usaron el fuego y el fuego da lugar a gran impacto en los sistemas boscosos, ¿no? En todo caso, sí que parece evidente que aquellas manchas comienzan a declinar fundamentalmente ligados a la transformación del modelo de desarrollo económico, fundamentalmente ganadero en los aborígenes, aunque Gran Canaria podía ser una pequeña excepción, y mucho más ligado al tema de la agricultura tras la llegada de los colonos castellanos, ¿no? Nosotros en nuestras investigaciones sí que hemos detectado, sin embargo, que los aborígenes no solamente usan el fuego con gran asiduidad, sino que también son capaces de desarrollar una agricultura, vamos a llamarla primitiva, de cereales, fundamentalmente cerealística, posiblemente ya en la primera milenia antes de la presente era. El Hierro y La Palma son islas muy jóvenes y el pino es un primo colonizador de coladas. Es decir, que lo primero que se asienta sobre las coladas que van de la cumbre a la costa son los pinos, dando lugar a pinares. Estos pinares, si se desarrollan en la altitud, vamos a llamarla habitual, en la que tenemos el pinar, no van a ser desplazadas por otros ecosistemas. Si los pinares se desarrollan en altitudes de las coladas ligadas, cercanas a la costa, con el paso del tiempo, cuando las coladas den la posibilidad de que entren otras especies, esos pinares van a ser desplazados por el matorral costero en la costa, por los bosques termófilos o por la laurisilva. Entonces, la vieja idea de que el pinar llega a la costa es cierta fundamentalmente cuando las islas son muy jóvenes. Los problemas ligados a la utilización del radiocarbono fundamentalmente estriban en el material original sobre el cual se va a hacer la datación. No es lo mismo tratar de datar madera o leña procedente de un carbón de un árbol que ya podría ser, que podría tener ya varios centenares de años, que datar madera de una rama de una especie arbustiva que apenas tiene 2 o 3 años. Evidentemente ahí estamos metiendo un sesgo muy importante que debemos de conocer. La situación de los bosques en Canarias, después del gran modelo de cambio de desarrollo económico de una sociedad fundamentalmente basada en la agricultura de los años 50-60, a una sociedad receptora del turismo de masas, como es al menos en la actualidad Tenerife, Gran Canaria, pero también Lanzarote y Fuerteventura, es una situación muy curiosa porque los bosques se están recuperando espontáneamente. Allí donde se daban las condiciones, cuando habían fragmentos suficientemente grandes o no muy alejados para que los bosques se recuperaran espontáneamente, está ocurriendo. Es lo que le pasa en Gran Canaria al bosque termófilo o lo que pasa en Tenerife con la laurisilva. Y lo que hemos tenido que pagar por ello es que las costas, que hasta ese entonces estaban relativamente bien conservadas, comienzan a estar destrozadas. Fundamentalmente, primero, por la agricultura de exportación y más recientemente por el desarrollo de grandes infraestructuras turísticas que son en gran medida un impacto irreversible. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que la laurisilva tinerfeña o que el termófilo gran canario están en su mejor estado tal vez de los últimos 500 años. Que la agricultura es una actividad que cuando se abandona permite la recuperación espontánea de los ecosistemas, es lo que llamamos sucesión secundaria. El abandono de edificios, el abandono de puertos, de aeropuertos, no permite la recuperación del matorral costero. Entonces ahí tenemos un problema real, ¿no? Existe un dato muy interesante en Gran Canaria que conoce poca gente y que yo fui informado de él hace relativamente poco tiempo. Hay un censo de nacientes permanentes, nacientes que dan lugar a corrientes de agua que existen durante todo el año, inmediatamente antes de la Guerra Civil en Gran Canaria, y el dato daba 285, creo recordar, cursos permanentes de agua para esta isla. En la actualidad solo quedan 2. Podemos imaginarnos que una fauna endémica de artrópodos de esos nacientes ha desaparecido definitivamente, y podemos también imaginar que muchas especies vegetales propias de esos nacientes habrían desaparecido. La recuperación de los montes a la que estamos asistiendo en cierta medida ¿pueden mejorar esa situación? Es evidente que sí, pero esa mejora no es de hoy para mañana, es una mejora que va a requerir fundamentalmente que se desarrollen masas boscosas importantes, que sean capaces de captar la niebla, que disminuya la explotación de los acuíferos a través de galerías o de pozos, que eso no parece que haya viso de que pueda ocurrir, al menos en un futuro más o menos cercano. Por lo tanto, bueno, el panorama es un poco incierto de aquí al futuro, ¿no?
Nosotros hemos descubierto recientemente en un trabajo publicado dentro de un contexto de una tesis doctoral del impacto de los aborígenes en la naturaleza canaria a su llegada, hemos descubierto que en estos sedimentos de polen fósil aparecen unas especies que hasta ahora se consideraban no pertenecían a la flora arbórea de las islas. No estoy hablando concretamente de un quercus, algo similar a un roble o a una encina, no tenemos certeza para afirmar, y de un carpinus que en la actualidad se conoce como Carpes carpinus betulus, que es el carpe que habita en Europa, ¿no? Estas dos especies no solamente estaban presentes, sino que eran las que con mayor cantidad de polen contribuía al registro palinológico que hemos encontrado en la antigua laguna de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Y estas especies comienzan a desaparecer con la llegada de los aborígenes y terminan por desaparecer inmediatamente antes de la llegada de los conquistadores castellanos. Nosotros nos parece que es bastante evidente que la desaparición de estas especies está ligada directa o indirectamente a la actividad aborigen. ¿Existe alguna evidencia respecto a que la extinción del ratón del Malpaís en Lanzarote y Fuerteventura, el Malpaisomis insularis, pudo estar relacionado con la llegada de algún parásito traída por la rata negra, Ratus ratus, que pudo llegar en las embarcaciones tal vez en los albores de la conquista o tal vez un pelín antes con algunos contactos esporádicos que hubo? Al parecer este ratón del Malpaís está bien representado en la estratigrafía hasta la llegada de la rata negra, del Ratus ratus, y muy rápidamente tras la llegada de la rata negra se extingue el Malpaisomis, el ratón del Malpaís. Los especialistas creen que tal vez la llegada de algún parásito o de alguna enfermedad traída por la rata a la cual el Malpaís no estaba expuesto, el ratón del Malpaís no estaba expuesto, pudo haber sido la causa.